A veces esperamos el futuro sin volver la vista atrás, como si el pasado ya no importara, hasta que algo nos alumbra y nos recuerda aquello que un día escribió Jaime Gil de Biedma. Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde. En este pueblo de Lleida, Seró, se estaban realizando las obras de construcción del canal Sagarra-Garrigues, pero de golpe una excavadora topó con unas enormes piedras megalíticas, unos menhires grabados de 5.000 años de antigüedad. Para guardar ese hallazgo se creó el espacio transmisor del túmulo de Seró, un lugar que no solo pretende poner en valor los restos arqueológicos, también el paisaje que lo rodea. El edificio invita a reflexionar sobre el patrimonio, pero también sobre la relación que se establece entre quiénes fuimos y quiénes somos ahora. Los arquitectos, o al menos a mí, me cuesta muy poco y creo que es fundamental para trabajar, conseguir esta vinculación emocional, hablar casi con el edificio, escuchar qué te dicen las paredes para poder actuar con respeto. La arquitecta Mercè Zazurca ha realizado diversas actuaciones sobre el patrimonio, y es que para ella la conservación de nuestro patrimonio va más allá de la arquitectura, es un compromiso social. Mercè, ¿qué entendemos por patrimonio arquitectónico? En general, consideramos que son los edificios o conjuntos de edificios y sus ruinas que con el paso del tiempo han adquirido un valor que va más allá de su función en origen, pero también lo son los paisajes, los pueblos, los jardines, las ciudades. Nuestra responsabilidad es recuperarlo todo el patrimonio, ya sea natural, cultural, arquitectónico. Yo creo que es la herencia que hemos recibido y que deberíamos dejar en las mejores condiciones a las futuras generaciones. También creo muy necesario que consigamos este vínculo emocional de toda la sociedad con el patrimonio, que es lo que nos puede ayudar que la gente acabe considerando el patrimonio colectivo como algo suyo y lo valore y lo respete. La Fabra i Coats era una antigua fábrica de hilaturas del barrio de Sant Andreu, en Barcelona. En su momento álgido, a principios del siglo XX, dio trabajo a casi 3.000 personas. A partir de 1970, las distintas naves del recinto se fueron cerrando y hoy en día son una muestra del pasado industrial del barrio, pero lo más importante es que no se han quedado ancladas en él. Esta nave, por ejemplo, donde se guardaban los hilos, se ha convertido en vivienda social para jóvenes gracias a un proyecto de rehabilitación del estudio Roldán Berenguer. Nadie se espera de que aquí dentro haya unos pisos. Incluso al principio, cuando me adjudicaron este piso, llamé a mi madre y le dije que viniera a ver la zona. Y mi madre, ella dijo, aquí no hay nada, aquí no hay nada. O sea, como que no sabía encontrar, no se imaginaba en ningún momento de que aquí habría unos pisos. Que ves la fachada y obviamente refleja que ha sido una fábrica, pero una vez estás dentro del piso no tienes esa sensación. La zona del parquet y de que esté todo hecho de madera, las ventanas y los interiores, pues le da como una sensación como de calidez. Estos pisos son de protección oficial
para jóvenes menores de 35 para ayudarles a intentar que se puedan independizar. Si comparamos el precio de alquiler de estos pisos con lo de este barrio, sí que es más reducido, podríamos decir que casi la mitad de precio que en el mercado, en un piso de alquiler privado, digamos. Son 7 años de contrato y creo que se pueden prorrogar 3 más, que haría un total de 10 años. Espacio privado y espacio público, presente y pasado. El edificio es un constante diálogo entre conceptos complementarios, un diálogo necesario y enriquecedor, como el que se ha dado entre los vecinos y los arquitectos, los creadores del edificio y los usuarios. ¿Cómo era el edificio y el recinto antes? El edificio en el que nosotros hemos intervenido era el edificio de almacenaje de hilos. De hecho, aquí veis la cinta transportadora, ¿no?, que nos llevaba los hilos que se producían aquí, se almacenaban en las estanterías aquí dentro. La rehabilitación, yo digo, es adictiva. Puedes, una expresión que es un poco paradójica, hacer que el pasado no sea pasado, ¿no? Entonces, no solamente produces una arquitectura nueva, sino que le añades toda la historia del edificio con el que estás reciclando, ¿no?, que estás utilizando. En este proyecto, ¿cómo dialoga el presente con el pasado, la función de viviendas con el patrimonio? La nave la respetamos sagradamente. No tocamos la estructura, o sea, nos colocamos. Las viviendas son como muebles, son como las estanterías que habían para guardar los hilos. Las viviendas son el cuerpo, queda separado del edificio antiguo que hace como de piel, de umbráculo, y le hace toda una cámara térmica al edificio interior. Nosotros trabajamos desde la idea de la intimidad y lo público, ¿no? Una vivienda es algo íntimo, por definición, y la ciudad es el espacio público, esta plaza, la calle de atrás. Entonces, nuestra arquitectura, en lo que producimos son espacios intermedios entre esto, ¿no? Hay una plaza interior en la nave, unas calles interiores, son espacios que se mueven entre lo público y lo privado, ¿no? La periodista Nacho Zabalbeascoa escribió un artículo sobre este edificio y decía que el rescate es la mejor versión del reciclaje. ¿Qué te parece? Bueno, yo le voy a poner números a esta expresión de Anachu, es realmente tal cual. En este caso, por cada 100 metros cuadrados que obtenemos, el 56% son recuperados, rescatados, es de la nave original, y solo el 44% es nuevo. O sea, esto en términos de sostenibilidad es increíble, ¿no? Tirar este edificio es una energía, un consumo, y por tanto la rehabilitación es la mayor operación de sostenibilidad que podemos hacer en arquitectura. ¿Qué significa este proyecto para ti? Bueno, significa 12 años de noviazgo y con todas esas peleas, luchas, incomprensiones. Significa que algo visionario se puede hacer real. ¿La solución es restaurar y dar un uso a este tipo de edificios para que no se pierdan? Sí, no tendría que quedar ningún edificio abandonado, pero también se ha de mirar que este uso sea compatible con los valores patrimoniales. Y esto no es fácil, y que cumpla el código técnico y las normativas. Lo importante, yo creo, que es tener claro que lo hemos de recuperar, el patrimonio, independientemente del uso. Esto también nos pasó en la fábrica Ramis, en el centro de Inca. Tenían una chimenea enorme del edificio industrial y el propietario nos pidió rehabilitarla sin tener claro para qué. Pero afortunadamente pudimos trabajar conjuntamente con él sobre cómo hacer una fábrica del conocimiento, un edificio cultural educativo. Me emocionó el día de la inauguración
El taxista que me llevó desde el aeropuerto, cuando le dije, ¿conoce la fábrica Ramins?, se giró diciéndome, pero si yo había trabajado allí, pero desconocía que la habíamos recuperado. Y me pidió, ¿la puedo acompañar y entrar dentro? Digo, hombre, es un honor para mí. Qué bonito. Y ver entrar los ojos que ponía y no paraba de decir, pero qué bonito, cómo ha quedado todo. Reconocía los espacios, le eran familiares, me estuvo explicando cosas. Aquello era una vinculación emocional que contagió a todos los que estábamos a su alrededor. Hoy nos encontramos en un edificio muy especial, la Casa Puig i Cadafalch, en Argentona. ¿Por qué nos encontramos aquí? ¿Qué significa este edificio para ti? Es descubrir al arquitecto, que también no lo conocía tanto, Puig i Cadafalch, lo gran innovador que fue en los aspectos de la relación de la arquitectura con la naturaleza. Nos encontramos casi en la UBI. Esta casa estaba toda mutilada, le faltaban, aparte de las almenas, chimeneas rotas, pináculos. Pero su historia y esto, el dialogar con las paredes y ver que aún no había perdido este espíritu, esto intangible, valía la pena volver a recuperar estos espacios. Y esperamos que también todo esto que explica esta casa, o que al menos a nosotros podamos explicarlo a los demás y recuperar estas formas de vivir en contacto con la naturaleza. Aquí todo el pueblo se movilizó para salvar este patrimonio independientemente del uso y que el ayuntamiento lo comprara. Finalmente el uso es para casa-museo, pero estamos también trabajando para que sea un espacio vivo, no solo explique el pasado, sino que el conocimiento del pasado facilite hacer proyectos de futuro con una visión sostenible que den solución a los retos o a los problemas que está teniendo Argentona y dinamice el pueblo. España es uno de los países con más edificios considerados patrimonio de la humanidad. ¿Crees que somos conscientes del valor que tiene nuestra arquitectura? No, no somos nada conscientes de la riqueza que tenemos en todo el territorio. De hecho, no es hasta el siglo XX que asumimos colectivamente la defensa del patrimonio, haciendo leyes y catálogos. Creo que a menudo confundimos viejo con pérdida de valor. Creo que es un gran error. Pero en los principios, yo recuerdo de mi profesión, me costaba mucho convencer a los clientes y hasta a los ayuntamientos de que rehabilitáramos, de que protegiéramos los muros, los árboles. Si intentamos dinamizar esta actitud, podemos salvar muchos más edificios patrimoniales. Estos dos personajes, porque nos gusta llamarlos personajes porque son como patrimonio vivo, pues llevan aquí aproximadamente como unos 400 años, y lo curioso, lo interesante es que estos árboles parece que fueron plantados cuando esto fue el jardín de un palacio renacentista que perteneció a la estirpe de la familia de Cristóbal Colón. Palacio, cárcel secreta de la Inquisición, convento de dominicas y ahora uno de los rincones más desconocidos del centro de Sevilla. La arquitecta Sara de Giles lo conoce bien. Ella y su socio José Morales fueron los encargados de rehabilitar el antiguo convento de Santa María de los Reyes para abrirlo a la ciudad. Para la ciudad de Sevilla esto era un espacio oculto. De hecho, yo empecé a conocerlo cuando fui estudiante de arquitectura y empecé a participar de las actividades culturales relacionadas con arquitectura y urbanismo, pero antes no tenía conocimiento de este lugar. De hecho, el colegio de mis hijas está aquí al lado y cuando veníamos a la obra, pues con alguna madre decía, bueno, ¿y a dónde vas? No, a una obra. ¿Y a qué obra? Ah, allí hay un convento, y no me digas, yo vivo aquí viviendo toda mi vida o 20 años y no sabía que estaba. A ver, ¿me puedo asomar? O sea, la gente realmente que vive aquí no lo conocía. Teníamos tres ejes fundamentales, ¿no? Uno que efectivamente era hacer una redistribución espacial. Ese gran vacío que suponía o que supone estas antiguas huertas con respecto al denso casco histórico de la ciudad, pues veíamos en él una oportunidad para que formara parte de la propia ciudad, ¿no? ¿Cómo? Pues abriendo, o sea, lo que eran los antiguos muros del convento, abriendo distintas entradas para que siempre se pudiera acceder desde cualquier calle anexa,
Y eso sí, no con una puerta que yo abro y cierro, sino con unas cancelas que me obligan a que esté permanentemente visualmente abierto, ¿no? Esto a su vez nos permitía hacer lo que llamamos una redistribución social, es que le llamamos así porque era como decir, vale, una vez que hemos abierto ya la ciudad puede o descubre estos lugares, vamos a intentar que efectivamente al ser un edificio público pues pueda tener sus jardines y sus espacios patrimoniales abiertos a la ciudad. El tercer eje, para la actuación de la rehabilitación, lo más importante era también mostrar las distintas capas de historia que teníamos aquí, ¿no? Estamos aquí actuando un poco como médicos, ¿no? Como cirujanos, nos encontramos un enfermo, no voy a sustituirlo, ¿no? Yo tengo que sanar lo que hay. Y por otro lado, es decir, bueno, ahora que tenemos esto consolidado y estamos mostrando la historia, ahora hagamos lo necesario para que se levante y viva. ¿Qué es lo que necesitamos que se levante y viva? Meter un uso, meter actividades. Y yo creo que la mejor manera de proteger el patrimonio es usándolo, activándolo. No como una pieza de museo, sino disfrutándolo. En España, por cada catedral construida existen hasta 100 castillos. Estas fortificaciones inundan nuestra geografía e incluso le dan el nombre a regiones como esta, Castilla. Peñafiel, en el Valle del Duero, es un pueblo dominado por un castillo bastante especial. Al castillo de Peñafiel lo llaman el Buque de Castilla. La forma, alargada con los patios a proa y a popa y con la torre del homenaje en medio, nos trae enseguida a la cabeza la imagen de un barco navegando sobre el cerro. A simple vista tenemos una construcción con casi 10 siglos a sus espaldas, pero no sabemos que en realidad en su interior se esconde algo más. El arquitecto Roberto Valle recibió el encargo de diseñar el Museo del Vino y de situarlo justo aquí. ¿Y cómo lo hizo? Construyendo un edificio dentro de otro edificio. Insertó una estructura independiente y con otra materialidad, en este caso de madera y acero, en el interior del castillo de Peñafiel, en uno de sus patios, separándose con respeto de los muros de piedra y sin sobresalir en altura. Una muestra de que lo contemporáneo puede mantener su identidad y a la vez estar en armonía con lo existente. El museo encontró un marco muy idóneo, ¿no? Que era el interior de un castillo tan interesante como este. Y por otro lado, pues el castillo también se benefició de esta intervención. El arquitecto Roberto Valle es el artífice de un proyecto que, como pasa a menudo con este tipo de intervenciones, nunca está exento de dificultad. Buscar el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, entre el patrimonio histórico y su uso con una mirada contemporánea, siempre es un reto. Bueno, intervenir en un edificio como este, ¿no? Que está declarado Monumento Nacional ya en el 1912, pues no cabe duda que es una intervención muy delicada, ¿no? Que va a haber mucha gente que está pendiente de lo que se haga. De hecho, las comisiones de patrimonio y, bueno, y gente de la cultura más conservadora estaban en contra de que se hiciese aquí nada. Querían que el castillo se dejase como estaba. Esto dio lugar, claro, a unas estrategias, también en las soluciones de la propuesta y del proyecto, que en definitiva iban a consistir, por ejemplo, en que la intervención fuese reversible. Es decir, que esto que vemos, esta intervención en este patio, si se llegase a querer quitar, se podía llegar a desmontar, con lo cual el castillo pudiera recuperar el aspecto que tenía originalmente, ¿no? Por eso lo que se ve es una estructura muy sencilla, es una estructura muy elemental y eso es una señal también del respeto, ¿no? Por lo que aquí había, ¿no? La estructura del museo está resuelta con una estructura metálica y con madera, ¿no? Esto permite
pues este aspecto que tiene ligero, y permite también por su sistema constructivo que se pueda desmontar. La cubierta, que es una cubierta plana, forma parte de esta estructura ligera, ¿no? Y es un espacio que se ha conseguido que no tenía el museo. Y de hecho, cuando se está en esa cubierta, dentro de la forma que tiene el castillo alargada, que nos recuerda a un barco, parece como si estuviésemos navegando. Así como lo que está de la planta baja, del nivel del suelo para arriba, tiene esta ligereza, lo que está abajo, que es el sótano, está excavado. Y como excavación que se hace en la roca, los suelos y las paredes son de esta piedra, que es una piedra caliza, igual a la que tenía el castillo, de unas canteras próximas aquí a Peñafiel. En este caso, el terreno determina porque tiene que ser un castillo necesariamente alargado y después ya con todos esos materiales de piedra y esas alturas que realmente garanticen la función para la que se prevé que es defensivo, ¿no? Y era el sistema defensivo que había, pues era el de la ballesta y el arco. Por eso tiene esta forma las almenas. La arquitectura es una cuestión, digamos, pues eso, de sentirla, ¿no? Es casi una cuestión sensual y yo diría casi que erótica. Por eso las tipografías que se hacen ahora, los planos, los vídeos no son arquitectura. La arquitectura hay que pisarla. Para afrontar el futuro, ¿es importante que entendamos el pasado? Básico. Creo que no se puede hacer proyectos de futuro o no se pueden intervenir cuando intervienes en el patrimonio bien si no es a partir de un conocimiento exhaustivo de aquel patrimonio donde tienes que intervenir. Es el primer paso siempre. Y no solo el conocimiento, sino la reflexión. Y es fundamental también la innovación y la investigación en los edificios patrimoniales. En la catedral, con el hierro, que fue la principal causa al entrar agua y oxidarse, se expande y rompió la piedra de las patologías que teníamos. Y yo digo, pues ¿para qué vamos a volver a poner hierro? Porque el acero inoxidable, para que no se oxida, debe ser altamente austenítico y también es muy caro, y lo sustituimos por titanio. Fue una innovación porque en aquel momento intenté averiguar a ver en qué obras se estaba trabajando con el titanio y fuimos bastante pioneros, pero ha dado un gran resultado y yo creo que tanto para las obras patrimoniales como para la empresa que se dedica al titanio, que abrió una línea de comercialización y me consta que le fue muy bien. Y además es necesario que siempre tengamos esta actitud de buscar cómo darle más sostenibilidad y durabilidad a los problemas que encontramos o a los materiales. Todo y que recuperemos, tenemos que tener esta visión siempre de ir más allá. ¿Hasta dónde debe llegar el respeto por la obra original? El respeto nunca sobra y el ego sí que sobra siempre. Mejor aparcarlo para intervenir en un edificio patrimonial. Nosotros siempre somos muy partidarios de establecer un diálogo entre lo antiguo, preservar los valores patrimoniales y a la vez entrar con valentía en propuestas de futuro, sobre todo en la línea de la sostenibilidad. Porque es cierto que cuando hacemos un proyecto de este tipo hay distintas posturas, ¿no? Hay gente que decide tocar lo mínimo, tocar pero que no se note, o tocar y que se note la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. ¿Todas son lícitas? Para mí, yo estoy muy abierta siempre, que si las cosas se hacen bien, no me gusta criticar, pero nosotros nos alineamos más con mínima intervención, con ser muy respetuosos, que aunque toques no se note, porque somos conscientes de que somos uno más que interviene en el patrimonio y que no podemos cada uno que pasamos querer dejar nuestra imprenta y que se reconozca. Yo creo que ahora realmente tenemos tantos problemas a resolver. Para mí lo que falta ahora, o los castillos o las catedrales de ahora, sería hacer ciudades con aire de calidad, espacios dignos donde se pueda vivir, donde nos podamos relacionar, donde se establezcan unas relaciones con la naturaleza de respeto que beneficien también nuestra salud.
en todos estos temas es donde realmente los arquitectos nos hemos de centrar y dar respuestas. Y volvemos al principio, a las estelas de piedra encontradas en Lleida que podemos contemplar en el espacio transmisor del túmulo de Seró. El edificio se mimetiza con las típicas construcciones de ladrillo visto, arcilla o hormigón que llenan este paisaje rural. Y desde la propia cubierta podemos ver el lugar del descubrimiento donde encontraron las piedras que ahora descansan justo aquí debajo. Un edificio del presente que dialoga con el pasado. En este proyecto se han utilizado materiales de toda la vida, comunes y sencillos, pero de una manera muy singular y especial, como por ejemplo pasa en esta rampa. Estas barras de acero corrugado normalmente se utilizan como esqueleto en las estructuras de hormigón armado que podemos encontrar en casi cualquier edificio. Pero aquí se han dejado vistas. Las propias barras son la estructura de la rampa. Así se consigue que sea transparente, que salve el desnivel y que a la vez podamos contemplar los antiguos huertos y terrazas sobre los que se levanta el edificio. Entramos en el túmulo y empezamos un recorrido en espiral muy especial. Tenemos esta fachada cerámica, estas celosías, a lado y lado, que van filtrando la luz natural, la van tamizando. Nos llega un poco el olor del campo. Vemos como el suelo se va desintegrando. Aquí son piezas cerámicas, ahí son trozos de cerámica y más adelante será polvo de cerámica, un poco con la intención de que nuestros pasos cada vez sean más silenciosos. La luz cenital que entra por la cubierta ilumina las estelas y la arquitectura nos ayuda a descubrirlas y disfrutarlas con nuestros sentidos. Parece casi como si hubiésemos viajado al pasado. Por un momento el tiempo se para y solo nos queda contemplar y sentir.